su sitio. Correcto. Buenos días a todas, a todos. Agradeceros vuestra asistencia a la presentación de este gran proyecto, el programa de escuelas de micronegocios. Me acompaña en la mesa Alejandro Hernández Rener, responsable de la Fundación Maimona, que luego intervendrá para desarrollar algunas de las características y las condiciones de este proyecto de las escuelas de micronegocios. Iniciar la intervención de esta rueda de prensa comentando que el proyecto de escuelas de micronegocios tiene como objetivo promover, consolidar y activar proyectos de autoempleo, proyectos de emprendimiento y de proyectos de micronegocio. Y, sobre todo, es un proyecto, como veremos posteriormente, un proyecto innovador, un proyecto que utiliza una metodología que rompe un poco todas las metodologías que se vienen desarrollando hasta estos momentos. Es un proyecto basado en trabajo grupal, colectivo y fundamentalmente práctico y funcional. El escenario en el que nos movemos es una línea dentro de las directrices establecidas en el Plan de Empleo de Extremadura, dentro del proyecto del Plan de Empleo Autónomo y también incluido dentro del Plan de Empleo Joven. Todos ellos han sido consensuados tanto con las organizaciones de autónomos como los agentes sociales y económicos. Os voy a dar algunos de los datos del programa, lo más sintético posible para poder sistematizar la información y los posibles participantes puedan integrarse en estos proyectos. Van a ser 5 ediciones del proyecto de escuelas de micronegocios en las siguientes localidades. El primero será en Almendralejo a partir de agosto del 2021, o sea, próximamente. El segundo será en la localidad de Zafra, en noviembre del 2022. Son los meses de inicio y de arranque del proyecto. El tercero será en Cáceres, en junio del 2022. El cuarto arrancará en Mérida en enero del 2023. Y la quinta edición, será en Plasencia y se iniciará en junio del 2023. Cada edición tendrá una duración aproximada de 5 meses y participarán 15 personas en cada una de estas ediciones. El coste total de todo el proyecto, que se va a materializar y se ha materializado mediante la firma de un acuerdo y convenio entre el SESPE y la Fundación Maimona, será de 200.000 euros, lo que quiere decir que tiene un coste aproximado por edición de unos 40.000 euros. Hay que destacar que tiene 4 bloques temáticos. El primero es el trabajo sobre la idea, sobre el proyecto de autoempleo, identificar, explorar, analizar esa idea del proyecto que puede ya tenerse o que se puede adquirir en el proceso del micronegocio. Segundo es explorar el mercado, analizar cómo se puede desarrollar esa idea en el entorno, en la actividad económica, su proyección para conseguir materializarlo. Luego el tercer bloque será el de proceso y de orientación, es cómo van a ser los pasos para poder materializar ese proyecto. Y el cuarto bloque de trabajo, de estudio, de análisis, será el de las finanzas. Todo aquello que se necesita conocer y saber para que el proyecto sea un proyecto de éxito. La información para todas las inscripciones están y aparecerán en la página web de escuelademicronegocio.es, donde tendrán las características, los programas, la temporalización y toda aquella información necesaria para poder inscribirse y participar en este proyecto. Ahora paso la palabra a Alejandro Hernández para que desarrolle un poco más en qué van a consistir la metodología, la técnica, todo esto que hace al proyecto de Escuela de Micronegocios un proyecto innovador para Extremadura. Alejandro. Muchas gracias, Javier. Buenos días a todas, a todos. Y es una satisfacción enorme poder estar hoy aquí para empezar un camino de colaboración que esperemos que sea enormemente fructífero entre Fundación Maimona y la Junta de Extremadura y el Servicio Extremeño de Empleo, el SESPE. La verdad es que desarrollar esto en un partenariado público-privado de esta naturaleza creo que es una oportunidad magnífica. Estamos hablando de un programa que tiene unas condiciones singulares. Estamos hablando de un programa de nueva creación
muy basado en un conocimiento cada vez más profundo de la realidad del emprendimiento, del mundo del autoempleo, de la creación de empresas. Afortunadamente cada vez sabemos más de por qué se crean las empresas, pero sobre todo sabemos cada vez más de por qué fracasan. Y eso nos permite empezar con una aproximación muy basada en ese conocimiento científico, pero también muy pegada a la realidad, enfocando adecuadamente el comportamiento, las ideas y las estrategias de las personas que emprenden, de aquellas personas que están creando un nuevo proyecto, pero también de aquellas personas que ven que su proyecto empresarial está agotado. Y ese es el doble grupo al que se dirige este programa. Se dirige tanto a personas que van a crear por primera vez un proyecto empresarial, como a estas otras personas que por alguna razón han tocado ya techo, han encontrado ya que su negocio inicial estaba agotado, o que los cambios que están ocurriendo tan rápidos en nuestra sociedad pues les han hecho quedarse fuera del camino que venían trayendo y en una situación delicada. Entonces, los que quieren reformar un proyecto y los que lo quieren empezar de nuevo son clásicamente las personas que entran idealmente en este programa. Otra característica es que es un programa para todas las edades y para todas las condiciones técnicas y culturales. Es decir, el mundo del emprendimiento es un mundo muy especial. Es un mundo en el que hay personas con mucha cualificación y con poca cualificación, porque sencillamente crear un negocio es algo único. Es algo que además tiene mucho que ver con cómo esa persona ve la vida, con cómo ve su posición en el mundo y en su pueblo, en su ciudad, en su tierra. Y esa es una de las bases también del programa de micronegocios. Nos preocupa muchísimo, y este es el objetivo fundamental de la escuela, evitar los fracasos empresariales. O sea, no solo se trata de ayudar a la gente a que arranque el proyecto, sino que tiene que arrancar con las condiciones necesarias para ser un proyecto que no venga viciada la relación entre el emprendedor y ese proyecto personal, que va a ser su medio de vida, pero va a ser también lo que más le ocupe a lo largo del día durante mucho tiempo. La segunda dimensión que nos preocupa mucho, aparte de esa relación entre la persona y su propio proyecto de negocio, es la dimensión de la relación del proyecto, la persona y el sitio donde se hace. Todo lo que hacemos tiene muchísimas consecuencias en el sitio donde estamos viviendo, en el sitio donde estamos desarrollando el negocio. Se establecen relaciones, se tienen efectos, se compran cosas, se venden cosas, se establecen muchos tipos de nexos con ese territorio. Y esa segunda dimensión es una cosa que vamos a cuidar mucho con las personas que están participando en las escuelas de micronegocios. Queremos que sean muy conscientes de su realidad, de la potencialidad que hay alrededor de ellas y de cómo pueden aportarle lo mejor a ese entorno en el que viven y trabajan cotidianamente. Y bueno, en ese proceso van a avanzar en grupo. O sea, es un aprendizaje, como decía muy bien Javier, colectivo, y es un aprendizaje que tiene una tercera dimensión muy, muy importante, que es la relación con personas expertas. Como os podéis imaginar, las personas expertas en el mundo de los negocios son sencillamente aquellas que han estado mucho tiempo lanzando sus propios negocios de vida y de trabajo, de los que viven, el autónomo, el pequeño empresario local, que tienen un tesoro de conocimiento que quieren y que pueden compartir en muchas ocasiones con personas que están empezando o personas que se quieren reinventar, que quieren recomponer su vida en torno a un proyecto nuevo. Nosotros tenemos la suerte de haber estado desarrollando redes de mentores, de personas expertas que tienen la generosidad de compartir ese conocimiento con otras personas, que sienten que además están ayudando no solo al crecimiento de esos proyectos individuales, sino al crecimiento de sus pueblos, de sus ciudades, de sus comarcas, de su región, porque saben que si hay creación de riqueza, eso es bueno para todos. Y esas personas generosas son las que nos soportan realmente el conocimiento que se pone a disposición de los participantes. Entonces, son tres dimensiones muy importantes. Hay toda una base teórica, metodológica muy relevante, porque la verdad es que la suerte que tiene la Fundación Maimona es que está capitalizando metodologías que ha podido incorporar, que ha aprendido de proyectos nacionales e internacionales, de redes nacionales e internacionales. Bueno, tenemos esa posición privilegiada gracias a que en un momento dado Diego Hidalgo decidió que quería hacer algo que aportara de verdad valor al
crecimiento de Extremadura mediante el apoyo al emprendimiento, la innovación y a la filantropía innovadora. Y eso nos ha permitido esa dimensión global y ese conocimiento trasladarlo en forma de metodologías aplicadas que hemos estado testeando durante 20 años y que han tenido como resultado que efectivamente se reduce el fracaso, y cuando se produce el fracaso no se produce el fracaso de la persona sino de su proyecto. Otra dimensión fundamental es que no debe de fracasar la persona emprendedora. Son las personas que constituyen las células básicas de nuestro tejido económico. Los grandes proyectos son importantes, pero los pequeños proyectos son los que hacen el 99% del tejido económico en toda Europa, no solo en Extremadura. Entonces, esas células básicas, si un negocio no va, debe de poder cerrarse ordenadamente y debe de no suponer el fracaso ni la muerte en vida de la persona emprendedora. Esto es muy importante para el futuro, porque esas personas no solo son a veces incluso cabezas de familia que sufrirían las consecuencias de un fracaso mal organizado, sino que son personas que son modelos locales, son personas que demuestran que sí se puede y se puede hacer todo tipo de cosas en Extremadura. Y la diversidad de edades, de enfoques, de niveles culturales, de niveles técnicos es la riqueza del proyecto. Afortunadamente hemos contado con la comprensión absoluta del SESPE en esta materia, entienden perfectamente el componente experimental en el mejor sentido de la palabra, es decir, vamos a ir evolucionando el modelo de manera conjunta a través de sistemas de evaluación muy exigentes, y eso es lo que nos dará la tranquilidad de que estamos poniendo los recursos a disposición de las personas que lo necesitan de la mejor manera posible. Así que solo me queda reiterar el enorme agradecimiento a la Junta de Extremadura y al SESPE por su confianza, la voluntad que tenemos de que esto sea de verdad un éxito para todas las personas que participen, animar a las personas que oigan hablar de esto que se informen, y quedo a disposición de todas vuestras preguntas. Muchas gracias, Alejandro. Como veis, es un proyecto que lo que pretende es reforzar el mantenimiento, la vigencia del proyecto de autónomos, el que se activen nuevos proyectos, pero también va dirigido a garantizar que podamos mantener con mucho más recorrido los proyectos de autónomos. Sabéis que vamos mejorando en cuanto al número de autónomos progresivamente, después de haber pasado el 2020 con una dificultad en la que era evidente la paralización de la actividad. Estamos en estos momentos en 80.546 autónomos, hemos ido incrementando en el último año el 0,76%, pero evidentemente no estamos todavía en los datos de números absolutos de autónomos que teníamos antes de empezar la pandemia, que estábamos en torno a los 81.054 trabajadores autónomos. Este es uno de los objetivos de por qué aparece este proyecto y esta línea nueva, innovadora, de refuerzo para mantener el empleo por cuenta propia. Ahora, si tenéis alguna pregunta, alguna... Hola. ¿Cómo va a ser el proceso de selección de las 15 personas que van a estar participando en cada proyecto? Si quieres... Hay 3 elementos muy importantes. Lo que sí que decía Alejandro es que no hay ningún problema con los perfiles. Hay que tener una buena predisposición, una voluntad e interés para poderse implicar en el proyecto. Son proyectos de 5 meses, son proyectos largos en el que no es una cosa que pase rápida, sino que es necesario un pequeño esfuerzo y, por lo tanto, es necesario voluntad, interés y predisposición. Luego, tampoco es necesario que la idea ya esté preconcebida, sino que también es posible generar la idea dentro del proyecto. Por lo tanto, lo que necesitamos es que las personas que quieran incorporarse a este proyecto quieran hacerlo. Y luego lo que sí que vamos a intentar es algo también novedoso, que es vamos a intentar medir de qué manera se van a ir mejorando las competencias, esas capacidades y esas habilidades para poder acometer un proyecto de emprendimiento. Por lo tanto, vamos a trabajar en algún tipo de test que autoevalúe o evalúe ese nivel de competencia y de predisposición hacia el proyecto. El interés, el compromiso, la entrega al proyecto yo creo que es importante y fundamental. Los municipios que se han seleccionado nos da el número suficiente de potenciales participantes, por lo que creo que no vamos a tener ninguna dificultades. Son 15 por cada una de las ediciones y, por lo tanto, yo creo que vamos a tener participantes suficientes. Yo añadiría, si me permite, Javier, que hay que entender una cosa. Las personas que estén aquí están trabajando para sí mismas.
en el sentido mejor de la palabra. O sea, no se está ayudando a las personas a gestionar algo de otros. No es una formación en este sentido. Es un proceso por el cual cada uno va a estar trabajando con su propio proyecto, va a estar trabajando en su desarrollo para lograr sus objetivos personales de una manera absolutamente individualizada. Proyecto muy constructivo. Es un proceso en el que uno se implica para construir su proyecto de empleo por cuenta propia. Y desde un respeto absoluto a la dimensión individual de esa idea emprendedora y de su persona, y de cómo se relaciona esa persona con el resto del mundo. A nosotros lo que nos parece importante es que esa persona aprende a trabajar en equipo, nos parece importante que aprende a gestionar procesos tan gigantescos como la digitalización o cómo nos posicionamos respecto al impacto en nuestro entorno en términos ambientales, cómo nos desarrollamos personalmente. Hay una serie de competencias que técnicamente llamamos competencias blandas, que sabemos que son muy relevantes para que las personas tengan éxito en sus negocios, que instintivamente se van aprendiendo cuando te pones a hacer ese trabajo del emprendimiento, pero que están un poco alejadas de lo que solemos encontrarnos en el sistema formal de educación, porque nos ayudan más a la parte técnica de cómo gestionar, pero no nos enseñan tanto cómo gestionarnos a nosotros mismos y nuestras relaciones con nuestros proyectos y cómo armonizamos todo eso con nuestras vidas. Y muchos de los problemas vienen o de un mal diseño, que tiene que ver, sí, más cuestiones técnicas, como por ejemplo la finanza, que es un clásico, pero otros vienen sencillamente de que nos desborda la complejidad de relacionarnos en amistades, en familia, con nuestros vecinos y con nuestro negocio, y no sabemos gestionar toda esa complejidad. Entonces, es muy importante entender que es un proceso hecho para gente que quiere montar un negocio grande, pequeño, como sea, de la materia que sea, de cualquier tema que le vean sentido. Ya le daremos vueltas a la idea, la afinaremos para que esa idea caiga lo mejor posible en ese terreno y tenga posibilidad de enraizar bien. Y ya crecerá cuando tenga buenas raíces, pero va a ser siempre con un respeto absoluto al individuo, a su idea, y esa persona va a trabajar en respeto absoluto con el resto de personas que participan en el programa. ¿Alguna cosa más? Sí, a mí me gustaría, dentro del proyecto, Javier ha señalado 4 ejes y la verdad es que me gustaría saber las diferencias que hay entre acudir a este proyecto de micronegocio o, por ejemplo, seguir un camino que es bastante similar a los PAE que hay en Extremadura o ese otro tipo de que también hacen una evaluación de proyectos con una idea, un seguimiento, ayudan en la financiación. Me gustaría saber esa diferencia. Y después estamos hablando de éxito y fracaso y me gustaría saber cómo está la ley de segunda oportunidad que se empezó a desarrollar aquí en España precisamente para que ese fracaso, lo que decía Alejandro, no te lleve toda la vida en ello, sino que puedas volver a reincorporarte dentro de una idea, de un mercado laboral, etc. etc. No hay incompatibilidad, los PAE funcionan perfectamente y muy bien, además hay conexión entre el proyecto y los puntos de activación, de la misma manera que hay una gran conexión entre el proyecto y lo que tiene que ver con las subvenciones y las ayudas para poder hacer un proyecto de autónomo o de emprendimiento. Por lo tanto, no deja de ser un universo, un ecosistema de apoyos entre todos. Es verdad que la Escuela de Micronegocio tiene unos elementos, que es, por ejemplo, el trabajo grupal, el trabajo colectivo, la capacidad para poder implantarse en lo local, en el territorio, o sea, es un proyecto que está absolutamente en una circunstancia y un entorno concreto y local, la capacidad para poder incorporar a tutores de empresas, a empresarios que tienen ya pues su capacidad para poder tener un recorrido, tienen su trayectoria, tienen su visión y ellos van a estar muy de cerca trabajando con los emprendedores. Son varios elementos que lo van a diferenciar. Es un trabajo muy práctico, muy funcional. Ten en cuenta que puede generarse la idea en el mismo programa o traer una idea y empezar a trabajarla y afinarla. Por lo tanto, hay varios elementos que vamos a intentar experimentar para ver cuál es el grado de eficacia y de eficiencia que tiene este programa. Si es así, pues bueno, pues le daremos mucho más recorrido. Ten en cuenta que tenemos una de las partes más importantes del proyecto es todo el sistema de evaluación que lleva. Un sistema de evaluación de cada una de las personas que van a participar, un sistema de evaluación de la eficacia y la eficiencia de las propuestas y de las ideas, un sistema de impacto
en temas de autoempleo. Vamos a intentar tener una carta de navegación para saber todo el recorrido que pueda dar este proyecto. Va a estar muy bien detectado, muy bien conservado, para ver cuál es el futuro de este proyecto, que puede convertirse en uno de los elementos más importantes del autoempleo. Y luego la ley de segunda oportunidad. Además, hay decretos que están regulándolo en Extremadura, que la Dirección General de Empresas tiene en marcha. El propio Plan de Empleo Autónomo ya lo hemos recogido para poder canalizar todos esos problemas que se generaron, sobre todo cuando el boom de la construcción acabó en uno de los grandes problemas, y fue uno de los momentos críticos sobre la segunda oportunidad. Y es verdad que ya hay una legislación que está aprobada y que, de hecho, está funcionando en estos momentos para poder dar respuesta y resolver aquellas circunstancias en las que se puedan dar para solucionar los problemas. No se puede tener un problema que te acompañe ya a lo largo de la vida. Yo creo que ya hay mecanismos que están establecidos desde el punto de vista jurídico y administrativo para que no termines ya perdido completamente sin poder remontar y de renovar y poner en marcha algún proyecto. Yo creo que hay legislación, de hecho hay decretos ya en Extremadura que pueden ayudar a cambiar esa situación. Sí, yo, si me permites añadir una cosita. Javier ha explicado muy bien que los PAE hacen un trabajo magnífico de asesoramiento y de información, y esto es aprendizaje integral. O sea, aquí estamos hablando de aprender a emprender. Estamos hablando de desarrollar tu proyecto en tiempo real, y solo haces eso, no estás acumulando teoría. Estás haciendo un trabajo de desarrollo de un proyecto de vida. Entonces, ahí hay una complementariedad perfecta, creo yo, con el sistema actual de los PAE. Y, por otro lado, hay una cosa que sí que me parece que es importante decir, y es que todo el conocimiento que se genera en la Escuela de Micronegocio es conocimiento libre, abierto y gratuito. O sea, nosotros tenemos como norma, y nos parece más importante todavía habiendo una cofinanciación pública, que todo ese conocimiento sea completamente abierto y disponible para cualquier persona que tenga interés en el modelo. Es decir, que tanto a nivel técnico, que lo hacemos ya, compartir la información con técnicos de emprendimiento, como a nivel sencillamente divulgativo, se puede conocer con total transparencia la metodología y todo lo que está ocurriendo en cada momento. Y eso nos parece muy relevante porque tiene que ser lo más abierto posible para que sea algo que todo el mundo pueda contribuir a mejorar. Muy bien. No hay nada más. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias.